Bueno, la primera asociación de Historia Económica y Social, la segunda es de Historia Económica nomás, y deliberadamente cambió el título para no identificarse exactamente con la forma de interpretar la historia que venía muy condicionada por la École Pratique en la primera asociación de Historia Económica y Social. La Pirucha lo llamó Alperín, que con ese sentido del humor que tenía, porque el que tuvo la iniciativa de fundarla fue Ceferino Garzón Macera. Garzón Macera era profesor de Historia Social en la Universidad de Córdoba y él había ido a un congreso internacional de la Asociación de Historia Económica, la de Brodel, y ahí se había juntado con Rogelio Romano, que no sé si ya había pasado por la Argentina, pero que estaba muy focalizado en Chile y quería ver también cómo llegar a la Argentina para establecer contactos, pero él estaba muy interesado con la Argentina y con los historiadores argentinos que estuvieran cercanos a esa tendencia que era la tendencia de la Cole en la sexta sección. Entonces el grupo, que ya formaba un grupo importante, porque estaban Arcondo, estaba, ¿cómo se llama?, Asadurian, que se fue a México y se quedó ahí. Se fue a México cuando el gobierno militar y toda la represión que hubo, que llegó a ese grupo vía la gente de pasado y presente. Estaba Beato también, Arcondo, y tenía un grupo de discípulos muy brillantes y bastante importantes, que tomaron la idea y la llevaron adelante con este patrocinio del más senior del grupo, que era Garzón Macera. Por medio de ellos contactaron a lo que era el grupo de Buenos Aires, que era el grupo de Historia Social, cuyo, digamos, líder intelectual era primero José Luis Romero, y con el liderazgo real y efectivo, porque se dedicaba más a historia argentina, Romero era más medievalista, de Tulio Alperín. En ese grupo aparecí yo también, por el hecho de que yo, después de estudiar Derecho y recibirme de abogado, estaba buscando otra cosa. El derecho no me satisfacía. Yo no seguí Derecho, esta era la época de Perón, porque no podía tener ningún puesto público, no estaba en la onda del peronismo, y me daba posibilidad de trabajar y de sostener mi vida. Pero cuando el 55 viene el cambio, que es un cambio muy notable que se da en la enseñanza universitaria, que se ha recalcado poco, si la universidad se moderniza, deja esas cosas muy católicas que tenía en la enseñanza universitaria, de influencia del pensamiento católico, estoy diciendo, especialmente de ciencias sociales y demás. Se abre a otras corrientes de pensamiento y se produce lo que llamamos la modernización de la educación universitaria en la Argentina, que había quedado durante el peronismo muy retrasado. Ahí llegan Romero a Historia Social, Germani a Sociología, Fatone se va a la Universidad del Sur, Garzón Macera en Córdoba, toda una serie de grupos que más o menos se entienden entre sí y tienen una fuerte interacción en años que son muy creativos en el mundo universitario. Esos años posteriores al 55 hasta la intervención del 66, que para mí fue la mejor época de la educación universitaria en la Argentina, donde rápidamente se trata de ganar el tiempo perdido y buscando contactos con el exterior. Este es un proyecto que entra dentro de esta... Hay que irse afuera, hay que cambiar las cosas, toda esta cosa medio nacionalista, reaccionaria, de bueno, nosotros somos católicos, argentinos y nacionales, etcétera, y lo otro es medio extranjerizante. Al revés, empezaba que había que tener contactos con el exterior y sobre esa base empezó toda esta renovación, de lo cual estas asociaciones son un producto.
Y a esa primera reunión en Córdoba, que convoca Garzón Maceda, lo discutimos con Tulio. Perdón, yo no dije que lo que tenía que haber dicho, que yo entré ahí porque yo estudié sociología, el curso de graduado de sociología, que eran 2 años, 12 materias, y uno de mis últimos seminarios fue sobre inmigración masiva en el Río de la Plata. Y lo daba Gustavo Bellón, un uruguayo que conocía a José Luis Romero cuando Romero enseñaba en la Universidad de Montevideo. Y que estaba también en la corriente de la École, y había estado en París con Brodel, etc. Y lo invitaron a un periodo de estar en Buenos Aires. Y yo lo cursé como cualquier otro persona sin ninguna especialidad. Yo lo único que tenía era que tenía los 6 años de la carrera de Derecho, así que... Pero evidentemente yo era una persona que me interesaba la historia, leía mucho, de una forma desordenada, no tenía una preparación ordenada. Y como trabajo de monografía final pidieron un trabajo que yo escribí sobre el Sarmiento del Facundo, con una interpretación, digamos, de algún modo distinta, porque mucho más política, basado en el hecho de cuando Sarmiento habla de que para que exista una sociedad política tiene que haber espacios y gente que se intercomunique, que en el desierto no hay. Entonces hago toda una elaboración. Y les gustó. Entonces me llaman a Historia Social en la calle Lavalle y voy a una reunión en donde me proponen que haga un trabajo. Y yo hago un trabajo sobre la industrialización y la inmigración. Es un trabajo muy inicial, en donde lo que sí yo hago, que me sirvió mucho de sociología para todos mis trabajos posteriores, era un trabajo estadístico. Yo en realidad tomé el modelo del libro de Germani, Estructura Social de la Argentina, y empecé a agarrar censos. Mi paso por sociología, más que un entrenamiento en teoría y otra serie de cosas, fue un entrenamiento en hacer investigación empírica y de darle una fuerte énfasis. Tan así que mis primeras cosas son básicamente investigación empírica. El trabajo con Alperín y después que hicimos para la École es el de exportaciones, que es rehacer series, de ver realmente qué pasó, etc. Es decir, con la idea de Alperín, que decía todo el tiempo que en general se hacían conclusiones sobre datos que decían los historiadores que eran muy imperfectos, y lo que había que hacer era volver a los datos. Que eso es lo que hice yo, hasta mi primer libro sobre el progreso argentino, cuando me refiero a la evolución de los salarios reales, es que digo, señores, ustedes no toman en cuenta realmente qué pasó, y toma 2 años, todos los días de que había caído el salario real después de la crisis del 90, es porque toman como deflactor el oro, cuando el oro estaba bajando, así que no considera, parece que era una unidad estable, cuando en realidad no lo era. Estaba en un periodo de muy baja, una baja importante. Y además no tenían series anuales, es decir, tomaba un punto en un año y otro punto en otro, le podía dar cualquier cosa. Bueno, yo empiezo, todo mi trabajo de historiador empieza a poner más o menos, explicar qué pasa con cada una de las series relevante, no era simplemente todo. Bueno, y ahí yo me junto con este grupo de historia social, en donde está Tulio Alperín, después que Tulio Alperín no estaba, el que dirigió primero la investigación era Belló, porque Tulio estaba en Londres. Vuelve Tulio y lo encabeza él, así que yo termino trabajando con Tulio. Y ahí es donde vamos a Córdoba y constituimos ahí ahí lo proponemos a todos, porque el organizador era Garzón Maceda, presidente, y la secretaría iba para Buenos Aires. Garzón Maceda me propone a mí como secretario, yo digo que no, y la dejo a Aide Gorostegui, que estaba mucho más vinculada al grupo de lo que yo, que venía realmente
de afuera, me parecía. Así que así quedó la primera, que después hizo una bastante después y terminó desapareciendo. Como yo cuando me fui a Estados Unidos, después de la intervención y las renuncias masivas del año 66, cuando volví, que al poco me nombraron director del Instituto de Itela, recibí a los cordobeses que me fueron a ver, que me propusieron rehacer la asociación, la famosa Perucha, nombre que resucitó en una reunión que Aramonte, hablando de esta asociación, él lo volvió a volcar una cosa que estaba en las conversaciones íntimas del grupo cercano al Perín. Esta se llamaba Asociación de Historia Económica y Social y se había afiliado a la Asociación Internacional de Historia Económica y Social, la de Brodel. Cuando se produce la intervención, porque esto era del año 65, creo, una cosa 64, cuando se produce la intervención, todo el grupo se dispersa y dejó de funcionar. Cuando yo vuelvo, me vienen a ver los cordobeses y me proponen que reanudemos la... Entonces yo, que tenía toda la infraestructura del Instituto de Itela, decido hacer una reunión en Buenos Aires y ahí me proponen, los cordobeses me proponen que sea el presidente. Y yo digo, no, está Romero, y entonces lo proponemos a Romero y hacemos una reunión en Rosario, que yo voy con Romero, por eso lo recuerdo, en el tren ese a Rosario de 4 horas, a la tarde, en el Pullman, y Romero le encantaba tomar un whisky, tomábamos un whisky, tenía una charla realmente impagable de las cosas que Romero conocía y analizaba, que es realmente una mente muy lúcida, muy inteligente. Y esa asociación queda con la presidencia de Romero, y después también, cuando viene la intervención, desaparece totalmente. Así que quedó completamente en el aire, gente que ya no volvió. Esa es la primera, pero que no tiene continuidad con la segunda. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta, porque la segunda tiene otro origen que vamos a analizar ahora, pero tiene alguna gente que estuvo en las dos, pero... ¿no? Bueno, en realidad es una completamente distinta. Y su origen, cuando se pone el nombre, se pone deliberadamente Asociación de Historia Económica. No quería hacer una cosa más precisa en cuanto a los instrumentos que se usaban, en cuanto a que tenía que tener una parte de teoría económica y tenía que tener métodos estadísticos. No simplemente hacer las series de tipo L'École, sino buscar la información económica y social, pero que estuviera guiado por un conocimiento específico de las estadísticas, de las técnicas estadísticas, pero fundamentalmente, eso insistí mucho yo, de la teoría económica, porque había contradicciones que en la teoría no podían darse, que se seguían utilizando respecto a Argentina, y ahí es donde yo me pongo muy crítico, porque me pasó cuando fui a Estados Unidos. Yo descubrí que lo que en general todo el mundo pensó que en la historia económica era una influencia marxista, es decir, la preocupación por ciertos factores de producción y entonces cómo se desarrolla ese modelo Marx. Así. En realidad en Argentina fue más importante la influencia de la escuela histórica alemana. En el mundo académico, en el mundo universitario, en el mundo político es otra cosa. Y en el mundo político yo diría que también, porque la teoría de las etapas, que es la que todos adoptamos en algún momento, es decir, venimos de una sociedad agrícola, de una sociedad industrial, etcétera, todo ese tipo de cosas que vienen de la escuela histórica alemana. Es eso de no es comprender el modelo de Marx lineal, totalmente lineal de Marx. Con el prestigio que tuvo la escuela histórica alemana, tenía excelentes historiadores económicos, pero aplicada
por eso esta es mi primera crítica, ¿no? Con lo cual lo juntamos los que están. Aplicada al caso argentino, estaba equivocada porque tenía en cuenta, te das cuenta, las etapas de una economía europea, donde vos tenías, te das cuenta, el campesino que llevaba las cosas a la ciudad, al pueblo, a la villa, y ahí después se constituían economías locales, economías regionales, economías nacionales y después economía internacional. Entonces lo que pasaba en la Argentina es que uno estaba en una etapa agrícola cuando tenía que pasar a una etapa industrial. Eso era lo que estaba back in the mind de la gente que se había metido en esto. Y mucho más por la influencia de la escuela histórica alemana que por la escuela marxista, que no tuvo, porque el marxismo no tuvo forma operativa de actuar en la historia económica y en la economía. Así que era tanto así, los más brillantes, Lacroze, y gente que, como yo digo, analiza textos más que, te das cuenta, instrumentos de la realidad. Y el historiador se tiene que obligar no solo a ser un comentarista de libros, sino, viste, de descubrir los factores que están operando en el mundo real. Entonces eso está detrás, porque yo fui de los que inicié esta historia, de la segunda yo tuve un papel mucho más decisivo, está detrás. Y el que viene y hace la sugerencia para hacer no una asociación, porque nunca se pensó originalmente en la asociación, porque estamos en el gobierno militar. Había un montón de gente afuera, había un montón de gente que estaba medio recontra asustada. Las universidades tenían interventores militares, pero había algunos que decían, tenemos algo que hacer, porque esto sigue así, sigue. ¿Cómo se puede convivir en un mundo en estas circunstancias? De ahí empieza. Y Cáceres Cano, un economista de Tucumán, recoge la sugerencia de algunos colegas que tiene ahí de hacer una cosa en la Universidad de Tucumán y lo propone a IEL. Y después me va a ver a mí. Entonces lo que quedamos es que no queremos hacer una asociación, ni queremos hacer nada formal, ni nada institucional, porque estaba el problema del gobierno militar. Lo que trataríamos de hacer era hacer reuniones de centros de historia económica o de historia, qué sé yo, en distintos lugares. Así con ninguna formación estable, con autoridades y qué sé yo cuánto. Un día se reunían 4 personas en la Universidad de Tucumán y mandaban invitaciones y hacían una jornada de 2 días, qué sé yo cuánto, para intercambiar, que era lo que querían, opiniones sobre los trabajos que estaban haciendo. Es decir, el propósito ahí era intercambiar opiniones sobre los trabajos que estaban haciendo y limitadamente a eso. Hay que tener el clima que había, ¿no, verdad? Después de la intervención y la represión brutal, porque la intervención ya había tenido la experiencia del 76, ahora esta otra del 76 era mucho más brutal, así que la idea era tener mucho cuidado con esto y no ir adelante. Así quedó y se hizo la primera reunión ahí en Tucumán y ahí empezamos a hacer una cosa que era cómo entramos a gente que había estado fuera del país, exilada, a la vida pública, y viendo qué reacciones despertaba, porque no sabemos si nos iban a meter presos, o qué se iba a pasar, o qué sé. En esa primera reunión, Guido me pidió que quería ir para ver un poco, él había estado varios años en Londres, en Oxford, y probamos con la presencia de Guido a ver si despertaban reacciones negativas de parte de las autoridades. No pasó nada y entonces decidimos seguir. Y en la segunda se hizo, creo que en la ciudad de Buenos Aires, que la organizó Salduendo, que era una persona y la UCA indiscutible, que no presentaba ningún reparo de ningún. Después ahí
Yo no recuerdo bien por eso, pero me parece que la siguiente reunión fue en Buenos Aires, todavía eran reuniones de centro. Salvando en algunos recuerdos de alguien aparece como que era el primer presidente. Yo no recuerdo. Yo sí sé, porque me tocó, que después en el interín, no sé si después en esa misma reunión, pero al final, se decidió ahí la formación de la Asociación de Historia Económica, en donde estos criterios que yo había señalado a Cáceres Cano y a los demás que estaban ahí, estaban Amaral, estaba, ¿cómo se llama?, el de la UCA, Carlos, así que era otro grupo, y ahí en una comida decidieron que había que organizar eso, y Cáceres Cano me propuso a mí como presidente. Y yo tengo entendido que alguna gente cree que pues, Salduendo había sido el presidente de la reunión de centros, porque a eso nombramos, que el organizador de la reunión de centro presidía esa reunión. Pero la asociación como asociación creo que se funda después, y yo sé que no tiene ninguna importancia, pero de algún modo es así. Lo que hacemos todavía en un clima muy, pero va a tener mucho que ver con lo que sale después, es que hacemos una reunión en Río Cuarto. La Universidad de Río Cuarto propone, porque cada universidad o instituto, etcétera, se encarga de la organización, manda las invitaciones, nosotros damos la orientación sobre una o dos o tres cosas, pero el local es el que se encarga de todo. Sí, eso se sigue haciendo un poco, ¿no? Ahora, ahí, por eso digo, es distinto a la primera, porque ahí el enfoque económico, el énfasis económico es mucho mayor, producto precisamente de mi propia experiencia, que voy focalizando más y traigo la experiencia norteamericana, que era entonces el que yo estaba siguiendo, que era la teoría del bien primario exportador. Porque en la escuela histórica alemana uno tenía que pasar necesariamente del agro a la industria, si no estaba atrasado. Y en esta teoría que salió en Canadá y se extendió después a Estados Unidos, te dicen que un país lleno de tierra, falta de capital y de trabajo puede especializarse y le conviene especializarse. Entonces cuando yo agarro eso, que agarro el artículo de North, después lo invitaré muchos años después a Buenos Aires, y agarro otro camino completamente distinto al camino europeo, que no tiene nada que ver con que marxista o no marxista, simplemente es un tipo de análisis completamente distinto. Y para mí fue muy fructífero. Es decir, por eso haberme acercado en el mundo anglosajón a esa literatura que yo desconocía, porque me iba por otro lado que no me funcionaba. No me funcionaba la escuela histórica alemana para explicar a Argentina. En cambio, la teoría de la Staple Theory, la teoría del bien primer exportador, dio unas posibilidades de explicación mucho mayores y me pareció enormemente satisfactorio. En eso también es donde yo insistí mucho en todo lo demás cuando yo hice el posgrado de Historia Económica, que los historiadores tenían que tener, no tenían que ser economistas, pero tenían que tener noción de algunas relaciones de la economía y saber manejar básicamente, elementalmente datos, no de ningún modo hacer modelos matemáticos, pero sí saber que una cosa oferta y otra demanda, y que cuando uno habla de equilibrio, qué es lo que quiere decir, porque si no, lo de eso de economía tiene poco, y es un poco la crítica que yo después le hice a L'École, es decir, con historiadores brillantes, pero viste la parte del análisis económico, bueno, falla porque falla el uso de la teoría, nada más. Es que yo manejo un auto en una forma distinta a la que están hechos los autos, no va a andar la cosa. Así que eso sale ahí. Y en el Río Cuarto tenemos una gran audiencia de mucha gente, por varias razones. Primero porque los militares estaban yendo. Entonces mucha gente que estaba encerrada en su casa empieza a salir, pero empieza a venir gente de afuera que había estado exilada.
Y uno de ellos es Enrique Tandeter, con quien yo tuve largas conversaciones y llegamos a un acuerdo que llevó a que toda la gente que había estado afuera entrara a la asociación. Entonces le dije, mirá, para que veas el grado de amplitud, yo te voy a proponer como presidente de la asociación. Me parecía que Enrique era una persona de una dimensión tal y de una capacidad, y que además representaba a otro grupo de gente, pero que para mí reunía las condiciones básicas, elementales, digamos, para ser historia económica. No digo que no hay otras, pero yo quería una historia más económica y Enrique... Y con eso coincidimos y creo que se dio esta segunda etapa, que no era la etapa inicial, que empieza con Enrique Tandeter y los sucesivos presidentes que van a seguir, ¿no? Mirá, era muy distinto, pero en general estos grupos siempre estuvieron muy orientados a tener contactos primero con el exterior, ¿no? Y entre ellos con gente que hablaba más bien el mismo lenguaje. Por eso vos decías en Francia que estabas en el Instituto de Historia Social con Romero, ya tenías un pasaporte, te das cuenta, a empezar a entrar. Por supuesto no quería decir que con eso tenías el premio mayor asegurado. Si no andabas, te dejaban de lado, era muy cruel la competencia, no era. Pero te dabas el primer paso, que era fundamental. Y la cosa era muy aleatoria, porque yo analizo mi propio caso. Yo digo, ¿por qué yo voy a la investigación esta de historia social y queda un puesto vacante en la Universidad Litoral? Y ahí en Sánchez Albornoz, de golpe, que iba a Historia Social porque estaba con Romero y qué sé yo cuánto, agarra y me propone para ser profesor en la Universidad Litoral. Yo en la perra vida te hubiera llegado, te das cuenta, si no era así. Y bueno, la pegó, yo digo porque yo sea un genio, sino porque no hice papelón nada más. Así que cumplí con los requisitos que todo el mundo, nadie se quejó, ¿viste? Y yo trabajé como loco, suplí las deficiencias de falta de formación en algunos casos. Me había servido mucho haber hecho estadística, haber estudiado más seriamente economía también, así que yo me dediqué, tomé 2 cursos ahí en Sociología de Economía, uno sobre teorías de desarrollo económico precisamente, y otro de cosa general, que es la que después me interesó más. Tanto es así que yo terminé acá en la Facultad de Derecho enseñando economía política, que es introducción a la economía, pero en una forma más moderna a la que se explicaba, porque yo agarré, en vez de los libros de viejos, que eran más bien de las teorías, historia de las teorías económicas, hacer una historia del modelo de oferta y demanda y de macroeconomía, ¿viste? Las cosas como para poder manejarse, que es lo que yo hice después cuando hice el posgrado de Historia Económica en Itela. Tenés que aprender las cosas elementales como para no sentirte, comprendés, en el vacío total intelectual, porque no tenés un concepto elemental de lo que es equilibrio, por ejemplo. Si vos que crees que equilibrio es una versión capitalista de la economía, es un disparate. Pero cuando no sabes nada y solo estás, te das cuenta en cuanto a las ideologías dominantes y te agarrás, te das cuenta lo que te dice fulanito y menganito y tomar que por ejemplo, el tipo de formación de Laclau, ¿no? Laclau, que estuvo con nosotros, te digo, porque estaba también por ahí, tipo inteligentísimo, pero es un comentarista de textos, brillante, pero un comentarista de textos. En cuanto al financiamiento, había una cosa muy importante que todo el mundo esperaba, que era una beca.
si vos tenías una beca para la école y tenías toda la carrera asegurada, habías llegado al paraíso. Es decir, era básicamente eso. Pasar te das cuenta, de un entrenamiento local a estar con las grandes figuras y los seminarios y discusiones, eso te daba, eso lo que le pasó a Arcondo, te das cuenta, le pasó a varios de ellos, ¿no? También, así, por lo menos de los que yo conocí, ¿no? Así que eso era, yo cuando iba a ir a Francia, para mí también era, porque además Francia, y eso me hace acordar a Vargas Llosa, ¿no? Que la generación nuestra era una generación que llegar a París era llegar a la verdad, al mundo que uno quería, era todo. Así que, y yo tenía el problema que ya me había casado, ¿viste? Tenía otra carrera, tenía que trabajar, pero en el fondo era eso. Y la otra financiación iban para cosas específicas. Por un lado, a veces se obtenía financiación para congresos, muy poco, porque venía muy condicionado todo eso. Después venía las cosas de la gente que estaba en carreras en la universidad y entonces conseguía algún tipo de fondo. Es como muy tremendamente marretes las cosas así, ¿no? Pero era tan pobre todo. Yo hice, por ejemplo, cuando yo fui profesor de 1963 hasta la intervención, hasta el 66. Di siglo XX, historia económica, economía y sociedad. Era la historia mundial del siglo XX. Y yo estaba ahí muy influenciado todavía en ese momento por todo las teorías de desarrollo y por Keynes. Prácticamente yo les enseñaba, te das cuenta, economía elemental para entender el problema de las crisis. El centro de la cosa era primero la crisis del 30, ¿no? Y lo que, por ejemplo, hice en Rosario, con la Universidad del Litoral, es unas jornadas de historia económica, fueron las primeras jornadas de historia económica, donde Alperín hizo toda una reseña de lo que era, te das cuenta, la evolución de la historia económica. Fue muy interesante, eso existe, ese trabajo, y yo lo recomiendo, porque te da esto que después dimos conciencia de los cambios que se iban produciendo. En realidad la Argentina siempre tuvo gente, que decía Alperín, que se dedicara al estudio de los procesos económicos. Mitre, en el fondo, hace una interpretación de algún modo económica. Y lo que tenés es que los grandes debates en la Argentina eran libertad de comercio y proteccionismo. Así que ahí está todo el centro de la historia económica del siglo XIX. Así que era perfectamente claro. Bueno, y eso lo hicimos con colaboración con el Instituto de Desarrollo Económico, el año 64, 75, y despertó una enorme atracción. Y después yo ahí me conecté, porque yo había sido amigo de Ezequiel Gallo, lo conocía de antes, y Ezequiel me invita a formar parte del comité editorial de la revista Desarrollo Económico. Entonces hacemos un número especial sobre América Latina y ahí es donde, como medio de esa revista, conocemos, por ejemplo, yo lo conocía a François Chevalier cuando llegó acá, que me invitó a París, y yo voy a París por primera vez en mi vida, en 1965, sobre un seminario sobre los problemas agrarios de América Latina. Esa es la forma en que te financiabas. ¿Sí? Me mandan los franceses un pasaje en Air France, clase económica, pero te digo, el costo del pasaje entonces era, que yo después me fijé, $1.000, que para mí $1.000 en el año 65 era como $100.000 ahora. Y además, a pesar de viajar en clase económica, el avión estaba vacío, yo tenía 3 asientos y levanté las cosas para dormir durante toda la noche.
Y ahí estaban las conexiones también, porque estaba un portugués que conocía a Nicolás de Europa, brasileño era, que me recoge en la casa, en la Maison de Brasil, en la Cité Universitaire. Y entonces tengo prácticamente arreglado también la estadía. Así que te arreglabas con esa forma, decías reuniones, publicaciones, muy limitado, pero era la gente después del 55, con la renovación universitaria, estaba muy interesada en tener contactos con el exterior y dentro del país. Y si estabas en Córdoba, bueno, Rosario te cuentan que para ellos fue esa época la mejor época. Tuvieron a Tulio, te das cuenta, tuvieron a Bellolo, tuvieron a varios, a Nicolás, a Reina Pastor. Íbamos en ese tren de las 7:25, que terminamos dormidos, pero no, todo el mundo hablaba, y viajamos en segunda. Y era muy activo porque hablábamos todo el tiempo, las 4 horas que duraba el viaje de retiro. Y íbamos viernes y sábado, así que los pobres rosarinos tenían que aguantarse la mayor cantidad de las clases los días viernes y el sábado a la mañana. Yo daba clase a economía del siglo XX el viernes, pero recién después de las 6 de la tarde, porque claro, por esos horarios típicos de la universidad para la gente que trabaja. Con lo cual, por lo menos, yo iba al hotel y dormía, porque teníamos un arreglo con el hotel que te cobraba lo mismo, pero por un día. Y después daba clase a la mañana, el sábado, y volvíamos al tren de la noche. Y eso te llevaba una interacción con Reina, que nos llevamos muy bien, con Nicolás también. Bueno, el Congreso tiene antecedentes, no surge así como así nomás, ¿no? El tema también viene de esta cosa de los contactos que uno tiene, etc. Pero a mí me nombran miembro del comité ejecutivo varios años antes. No me acuerdo bien qué año estaba. Yo ya estaba en la Universidad de San Andrés cuando me nombran. Así que yo sería esto 90, 91, que entro al comité ejecutivo. Y en realidad entro porque Nicolás me invita a una reunión que se hacía, no sé si era en Berna o así, en otros lugares donde siempre saltábamos de un lado para otro. Y allá me encuentro con gente que me conocía y de golpe me proponen, cuando yo ya estaba de vuelta en Buenos Aires, que querían integrar a alguien de América Latina y que Argentina era un lugar y que yo era la persona que estaría que les parecía la indicada. Y a mí me viene muy bien porque yo negocio con ese nombramiento, porque tenés que pagarte el pasaje, porque la asociación no subsidiaba a los miembros la estadía ni el pasaje. Pero entonces yo arreglo con el rector de la Universidad de San Andrés, cuando dijo Ditela, y bueno, que Ditela se cierra, de hecho, el instituto, y me voy a San Andrés, que la universidad me pague cada 4 años el viaje a la reunión del comité ejecutivo y el viaje a los congresos. Así que yo me tenía asegurado eso, que fue una muestra para los europeos de que yo tenía capacidad de gestión acá y tenía un resonancia en la sociedad, es decir, que tenía impacto en la sociedad, que no era un tipo que estaba ahí suelto, ¿no? Y ahí yo tejí una serie de buenas relaciones en un mundo bastante loco, porque te das cuenta, todos hablamos en inglés, pero vos tenías que escuchar a un francés hablando en inglés, a un ruso hablando en inglés, a un polaco hablando en inglés, a un brasileño hablando en inglés, a un argentino hablando en inglés. El inglés era una especie de popurrí de idiomas, te das cuenta por las distintas pronunciaciones y las cosas.
pero se entendían, nos entendíamos todos porque era el idioma oficial, y salvo los rusos, que en ningún momento se animaron a imponer, porque Brodel era un tipo muy jorobado. Brodel crea la Asociación Internacional, pero establece en los estatutos que las grandes potencias, porque como si fuera las Naciones Unidas, tienen representantes, 2 representantes de Inglaterra, 2 representantes de Estados Unidos, 2 representantes de Rusia. Pero Rusia no tiene un movimiento historiográfico para compensar, te das cuenta, lo de Inglaterra o lo de Francia. No, Francia no, pero es más vivo. Francia 1, porque se hace terminada la guerra, y Francia la verdad que sale medio mal parada, pero toma 1 y la Secretaría General, con lo cual tiene el puesto clave para manejar las cosas. Y maneja toda la asociación hasta que se muere. Y ahí yo cuando voy ya Brodel no ha muerto, aparte no creo que se acordara de la Amitié, pero algunos sí, y los ingleses que estaban ahí me dicen, che, qué tipo jodido. No es la palabra, no se palabra yo, pero era una palabra en inglés muy parecida, Brodel, ¿no? Y tanto es así que cuando me eligen como presidente, porque el problema es que el Congreso Mundial se organiza en el lugar donde está el presidente, y el presidente tiene la obligación de obtener financiamiento y arreglarlo. La cuestión es que yo tomo un papel cada vez más ahí de conexión entre norteamericanos que consideran que yo soy parte del mundo anglosajón, de franceses que consideran que yo soy discípulo de la tradición cultural francesa, así que yo finalmente soy europeo. Yo creo que a mí me eligen presidente porque un argentino para los europeos es europeo. Es muy racista lo que estoy diciendo, pero creo que estaba detrás. Si tenemos que elegir un latinoamericano, ¿quién podemos elegir? Argentina es muy parecida a nosotros. Es el país de inmigración, entonces es Europa. Si además de esa época venías, te das cuenta, y estabas en Buenos Aires, que eso era estar en una ciudad europea, ¿no? Y ahí, bueno, por eso estoy diciendo cómo surge la idea del cosa. En algún momento, también que hay cierta crisis ahí, deciden proponerme, porque, por una cosa de renovación, a mí como presidente. Y yo me entero en una reunión en Suiza, caminando, en Suiza, que era cosa, me acuerdo por el lugar, esos jardines cuidados, una vaca que parecía había una vaca ahí cerca del hotel que parecía de juguete, porque uno que está acostumbrado a lo que es la hacienda en este país, que es medio salvaje, ver esa cosa tan cuidadita, estamos en un lugar que tenía la opción de bancos, y ahí viene el secretario Goy, el secretario de la asociación, que me dice, Roberto, queríamos decirte que queríamos proponerte a vos como presidente. Yo, de 4 años atrás, 8 años atrás ya me iban a hacer, fueron cuando me eligieron, también pensé, ¿qué miércoles yo estoy haciendo acá? Yo estoy en el extremo del mundo. Entonces le dije, miren, les contesté, yo no puedo decir que sí y no puedo decir. Entonces yo aproveché que yo tenía, por eso fue el posgrado de historia que hice con apoyo del financiero del BID, dije, yo lo conocía a Enrique Iglesias, yo tenía que ir a Nueva York, voy a ir a Washington y voy a pedirle apoyo económico si el BID me da plata para el Congreso, ¿cómo se puede hacer? Porque es un problema. Y yo ya tenía experiencia de haber sido director del instituto, presidente, así que tenía experiencia de gestión suficiente y conocimiento de la gente, y de la gente que podía poner plata.
Así que de ahí viene el hecho. Yo entonces la siguiente reunión les digo, bueno, sí, y hacemos una reunión preparatoria, todavía antes de decidir, en Buenos Aires, del comité ejecutivo, que era una reunión de 5, que yo tenía que obtener financiamiento para tener las habitaciones y hacer alguna actividad. Y yo tengo la enorme suerte, por esto algunas cosas son de suerte, que yo ya era profesor en San Andrés y la tenía de discípula a la hija de Cavallo. Entonces yo digo, le voy a pedir a Cavallo. Entonces pedí una entrevista a Cavallo. Y contra todo lo que yo suponía de Cavallo, que era así como así hizo la convertibilidad, me dijo, sí, claro. Y me puso en el presupuesto nacional, ¿no sabes? Perdón, en la reunión previa, esa de chiquita de comité, le propongo que se vaya, esto es previo a lo que estaba contando, que se vaya a que hable a Cavallo en una reunión que hicimos que después los invito a tomar un café con los miembros del comité ejecutivo. Entonces los miembros del comité ejecutivo, conoce a todo el mundo, el ministro de Economía, Cavallo, que era conocido en el mundo, el ministro de Economía nos viene a tomar café con nosotros, porque no solo que había hablado en la cosa, sino que después te va a tomar café. Entonces creen que yo tengo una capacidad de gestión y de organización suficiente y me insisten mucho, y bueno, yo después de hablar con Iglesias, digo, sí, pero yo me había superado porque tenía ahora plata puesta en el presupuesto. Ahora, como ocurre en la Argentina, nunca uno tiene nada seguro, porque Cavallo voló, y cuando se termina de presentar el presupuesto, me dice el secretario de Hacienda, Guidotti, me llama y me dice, lo hemos sacado, queremos decir que hemos sacado. ¿Cómo sacado? Se estaba puesto en el presupuesto. Y entonces me dice una cosa que tiene ya toda razón del mundo. El presupuesto es una autorización de gastos y una estimación de recursos. Bueno, lo que yo consigo como alternativa es que el gobierno argentino me apoye el pedido que hago al BID para que lo pague el BID. Que en el fondo es casi lo mismo porque te lo sacás de la cuota que tiene Argentina para el préstamo. Pero eso, y ahí cuando yo, Enrique Iglesias, que era uruguayo y que me conocía, por eso toda la relación con la Universidad de la República de Historia Social y todo lo demás, salió volando. Y con esa plata yo tuve una organización, porque puse personal administrativo que durante un año, así que no fue. Y organizamos una cosa muy bien organizada, en medio del despelote que fue la crisis del 2001, cuando estaban los bancos cerrados y la gente gritando en las calles. Pero yo tenía los dólares. Y entonces organicé y gasté bastante plata. Lo hice en el Hilton en Puerto Madero, porque era una especie de isla aislada. Tanto así conseguí que el Banco Municipal llevara un cajero al hotel para que la gente nos viera las escenas y se hizo en julio del 2001, que fue el momento peor de la crisis. Es increíble. Pero eso te llevó a que un montón de gente tenga cada vez más relaciones internacionales y que el panorama de los estudiosos argentinos se desprovincializara y dejara de cosas muy, muy cerradas para renovarse y ver. Y lo que a mí me alegra de mi experiencia es que yo fui parte de ese proceso de cambio y creo que bien orientado hacia dejar a los otros, porque yo no seguí ni siquiera en la comisión directiva ni orientando lo que fue la Asociación de Historia Económica. Es decir, yo fui el primer presidente, tuve una influencia importante en su momento y dejé de tenerla inmediatamente después como corresponde. Así que, pero me parece que ese espíritu de
apertura al mundo y apertura a ideas y a métodos y demás, me parece que queda, y eso es lo que me parece válido. Y a mí personalmente, te das cuenta que viví todos los años de peronismo, de una economía y una sociedad absolutamente cerrada, te das cuenta, muy con ideas nacionalistas, de que todo lo de fuera me veía medio sospechoso. La posibilidad de abrir eso, y además me sentí un poco, te das cuenta, lo que era el mundo que yo pensaba como debía ser. Mi padre había sido, porque yo vengo de la familia, mi padre había sido profesor de letras y director de la sección letras en el Instituto del Profesor de Paraná. Cuando no había universidad, había solo en Santa Fe, en Entre Ríos el instituto era como si fuera la universidad. Y tenían esa idea también de ellos, hasta que llegó el peronismo, de la apertura al mundo, porque el que organizó el instituto fue Francisco Romero. Entonces venía con esa idea de renovación. Y yo parte de eso lo tenía puesto en algún lado en la cabeza, ¿no? No, pero te abre la perspectiva, no es que te da una perspectiva necesariamente que vos tenés que seguir. Es esa dependencia intelectual que había mucho. Por ejemplo, nosotros teníamos bastante la experiencia de la gente que iba a España en la época de Franco, y era de dependencia intelectual, es decir, vos tenías que seguir al maestro, así, pero esto fue totalmente distinta. Hay una cuestión que son instrumentos, ¿no? Cuando yo tenía este seminario en Rosario, me acuerdo que como quería hacer historia cuantitativa, hacía hacer, te agarrabas fuentes de estadísticas y les hacía copiar los datos y hacer los gráficos. Entonces todo un seminario de investigación era 4 o 5 gráficos que ahora lo hacen, viste, directamente en la computadora, en un cuadro Excel, y se acabó enseguida. Si tenés un montón de cosas, pero también tiene esas sus ventajas y sus inconvenientes, porque eso te hacía reflexionar, cuando vos te elaborabas más, te hacía reflexionar más sobre, si vos no eras un tipo cerrado y yo era una persona que a mí me encantaba plantearme dificultades y ver los problemas y no tener respuestas seguras, pero buscar respuestas. Es decir, yo no era de los historiadores que transmitía, te das cuenta, y relataba algo. Yo siempre pretendía explicar algo. Eso no quería decir que yo estuviera convencido de que todo era simple, todo lo contrario. Pero había que buscar interés. Yo digo, es como una novela policial, interesado en encontrar la relación de causa y efecto en alguna medida, aunque vos no estuvieras convencido que no hay una relación directa, pero todo fenómeno tiene algún tipo de explicación. Y entonces buscar esa explicación y tenías más tiempo para reflexionar. Hoy día tenés tal cantidad de acumulación de información que es muy difícil a veces saber qué. Y además con tal facilidad, te das cuenta, yo tenés un cuadro así rápido que salió volando. Ahora, yo de todos modos, te digo, tenés la posibilidad de tener mucho mayor información sobre ciertas cosas, ¿no? Yo ahora decía la cuestión de hablar con el problema de las crisis. El hecho de tener acceso rápido a la información de bancos y todo lo demás te das cuenta una posibilidad de ser más preciso de lo que antes podía decir. Bueno, la crisis, eso cuánto, no, está en esto. Pero también está el análisis. Inclusive yo también soy crítico. Yo en realidad la historia económica que más me gustó era la de los ingleses, ¿no? Que era el uso de conceptos económicos, teoría económica, pero no era la historia econométrica. Yo estoy muy, no te digo rechazo, pero tengo que estar pienso que hay que estar muy cuidadoso con la historia. Podés hacer prevalecer el método sobre el contenido.
vos podés tener regresiones, enorme sofisticación, etcétera, que prueban quizá cosas que son absolutamente irrelevantes. Por ejemplo, se hizo un seminario que hicimos en San Andrés y estaban muy en la historia econométrica, ¿no? Entonces te probaban correlaciones entre una cosa y la otra. Y yo digo, bueno, pero hay que ver qué es lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, no, eso es otra cosa, no, ya no es lo que en el mundo hoy día de los economistas en Estados Unidos cuando hacen historia económica y les interesa. Y bueno, pero por ejemplo, este caso que tocaba, se trataba ahí, que la correlación que había entre la ayuda norteamericana a Italia y los lugares que se habían bombardeado los norteamericanos de Sicilia y en Italia. Y entonces yo digo, me parece interesantísimo, pero ¿sabes una cosa? El hecho es que las bombas no cayeron en los lugares, la mayor parte de las bombas no cayeron en esos lugares, cayeron en otros. Entonces, ¿qué relevancia tiene que establezcamos la relación entre el lugar que recibió la ayuda y si ese lugar en ese lugar no cayeron las bombas? Y eso tenés que tener información, eso es lo que yo creo en la historia, tenés que tener información sobre los hechos, es desprenderse totalmente de los hechos, me parece totalmente. Después le digo otra cosa también sobre los sectores sociales, digo, pero tenés en cuenta que había un montón de prejuicios y de toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta, si no se pierde muchísimo. Entonces creo que la historia sigue, para mí, la historia sigue importando. No es que podéis transformar en puro un modelo matemático y decir la correlación es 0,9, 0,9. Y la historia institucional económica de los ingleses a mí me pareció mucho más apropiada, ¿no? Inclusive en el debate famoso que después lo renovaron cuando discutieron mi trabajo sobre salarios y el de Leandro Gutiérrez, que eso fue una discusión, pusieron comparando el trabajo de Hobsbawm con el estadístico inglés, ahora no recuerdo el nombre, pero este inglés hacía historia institucional también, no es que simplemente le dijo a Hobsbawm, mire, usted no tomó bien los datos, los datos son distintos. Porque hay esa cosa que creo que sí la historia económica, que la cosa impresionista, ¿no? Es decir, primer década del siglo XX en Argentina tenés un aumento de la protesta social muy grande. Entonces muchos, cuando discutían mi serie de salarios, decían, no puede ser, la gente estaba mal. No, puede ser que la gente cuando está bien se ponga, esa es la parte de la historia interesante. Puede ser que cuando está tan mal que no reacciona. En cambio, cuando mejora, reclama sus derechos. Y entonces en Europa pasó así. ¿Te das cuenta? No había una correlación entre cuando baja los salarios, la situación social es peor, y entonces, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de la historia es precisamente poder, con la base de datos críticamente estudiados y estableciendo las correlaciones posibles hasta donde se puede. Pero, ¿qué digo que se puede? Mis datos de salario son limitados, pero es mejor que decir los obreros estaban bien o estaban mal. Te das cuenta con una opinión puramente cualitativa que, por ejemplo, cuando yo estuve en la investigación de inmigración masiva, hice mi primera crítica metodológica, porque Juan O'Donnell estaba trabajando con cartas de los consulados italianos en Argentina y en Uruguay. Entonces vos tenías que... había un montón de quejas, entonces estaba contando las quejas. Y yo llegué a un momento y dije, un minuto, espera, esto puede ser no representativo.
¿Por qué? Porque la gente que se queja, que escribe, perdón, es la que tiene quejas. La otra gente, que también son inmigrantes, cuando no se quejan es porque les va bien. Entonces tu universo, vos lo limitas a los que les va mal, con lo cual no estás probando nada, simplemente esos son los que están mal. Pero vos tenés de esos que a medida que los inmigrantes se van aclimatando y en general se casan y demás, dejan de escribir a la familia. Entonces la correspondencia que tenés no representa todo el universo de los inmigrantes, representa a los inmigrantes que no se integraron todavía. Entonces si vos decís el inmigrante que no se integró, ¿sí? Pero no podés decir los inmigrantes, se entiende, porque esa correspondencia está cegada así. Bueno, esa es la cosa que tenés que saber para no llegar a decir una cosa totalmente disparatada. Y usar la historia cuantitativa mal. No hay cosa peor que usar la historia cuantitativa. Como establecer ciertas correlaciones o establecer, por ejemplo, tendencias, no teniendo en cuenta, todavía hoy, te das cuenta, si el punto, por ejemplo, si vos tenés ahora que la caída del producto fue enorme y que ahora hay una recuperación, no quiere decir que el producto estaba acá y ahora está acá y había estado acá. Pero todavía le falta todo esto, así que no es que ahora creció, que es lo que el gobierno te dice. Una de las cosas a nivel internacional que se ve mucho ahora es esta cosa de historia cuantitativa pura, entonces te comparan, no sé, el salario en Londres y en Beijing y te dicen, de acá sale una... Pero vos tenés lo de Piketty sobre cosas es un disparate. Si vos ves la fuente que tiene sobre Argentina, no tiene datos para decir lo que dice. Porque agarran, te das cuenta, agarra y te ponen un dato y sirve para hacer una tendencia y dos datos de un siglo sirven para una tendencia y no sabes lo que pasó. En el estudio que hicimos con Marcela Arriague sobre el producto, yo descubrí que en la famosa estimación de CEPAL, que le dan con el informe del gobierno argentino, no hay series anuales de producción, salvo te das cuenta el censo del 15, entre 1900 y 1935, y te tienen variaciones anuales. Nosotros construimos una alternativa, un proxy, pero anual, con otros datos. Pero lo que sigue usando todo el mundo. Ahora, esto creo yo que es una cosa que tiene que seguir, bueno, y tenés gente como nuestro colega que se dedicó a intensificar los estudios sobre los datos.